Elige tú, que leo yo. Con más salamería y astucia de las que cabían en una niña de su edad, Cecilia abrazó y besó a su abuela, a la cual dio el nombre de Chepilla, alteración caprichosa de Josefa, que así generalmente le llamaban. Bastó eso para aplacar su enojo, y nada hay en ello que extrañar, porque, según adelante veremos, había sido tan infeliz aquella mujer, sentía tal necesidad de ser amada por el único ser que le interesaba de cerca en el mundo, que mantener seriedad con la nieta hubiera sido lo mismo que prolongar su propio martirio. Por suerte que selló sus labios de golpe y no acertó otra cosa que contemplarla, bien así como momentos antes había estado contemplando el dulce rostro de María Santísima en fervorosa oración. Mientras la niña estrechaba por la cintura a la vieja con sus torneados brazos y recostaba la hermosa cabeza en su pecho, semejante a la flor que brota en un tronco seco y con sus hojas y fragancias ostenta la vida junto a la misma muerte, la figura de seña Josefa se mostraba más extraña y fea de lo que era naturalmente. Su rostro mismo formaba contraste con lo demás del cuerpo, ya fuese porque tenía la costumbre de llevarse el cabello atrás, ya porque lo sacó de naturaleza. La verdad es que le lucía la frente demasiado ancha, la nariz grande y roma, la barba aguda y la cuenca de los ojos hundida. Eso daba aviesa expresión a su semblante, no muy fácil de pasar por alto, al menos avisado observador. Aún había morbidez en sus brazos y sus manos podían calificarse de lindas, pero lo más notable de su fisonomía eran sus ojos grandes, oscuros y penetrantes, restos de unas facciones que había sido agradable, desarmonizadas ahora por una vejez prematura. Mulata de origen, su color era cobrizo y con los años y las arrugas se les había vuelto atezado o achinado, para valernos de la expresión vulgar con que se designa en Cuba al hijo de mulato y negra, o al contrario. Podía tener 60 años de edad, aunque aparentaba más, porque ya empezaba a blanquearle el cabello, cosa que en la gente de color suele suceder más tarde que en los de la raza caucásica. Los padecimientos del ánimo aniquilan primero el semblante que el cuerpo mortal del hombre. Como veremos después, la resignación cristiana, obra de su fe en Dios, pasto con que al fin alimentaba su espíritu en las largas horas consagradas al rezo y a la meditación, solo la hubiera mantenido en pie contra los embates de su miserable suerte. Por otra parte, con el triste convencimiento de que de una ojeada midió su paso y su porvenir y lo que debía y podía esperar de su nieta, hermosa flor arrojada en mitad de la plaza pública para ser hollada del primer transeúnte. Ya en el último tercio de su vida, con los remordimientos de la pasada, antes de airarse, comprendió que le tocaba aplacar la cólera de su juez invisible y procurarse momentos de calma. Interín sonaba la hora postrimeria, en aquella en que la sorprende nuestra narración, aunque hubiese cumplido los 80 de su vida, había creído que había vivido muy poco tiempo si llegaban sus últimos momentos, y dejaba tras sí a la nieta joven y desamparada en el mundo, y no le era dado asistir al desenlace de un drama en que ella, bien a su pesar, sin ser la heroína, representaba hacía tiempo papel muy importante. Acomodado al carácter de seña Josefa, naturalmente irascible, a la regla de conducta de que antes se ha hablado, como medio de alcanzar el perdón de sus propias culpas, fácil es comprender por qué, si bien justamente enojada con Cecilia porque llegaba tarde y por otras muchas faltas anteriores, se sentía más bien dispuesta a disculparla que a reñirla. Después, como ella le vino con sus salamerías, en vez de hurtarle el cuerpo, esto le sirvió de pretexto plausible para confirmarse en su propósito. En su virtud, cambiando prontamente de tono y aspecto, se contentó con preguntarle por segunda vez dónde había estado. ¿Yo?, repitió la niña apoyando ambos codos en las rodillas de la abuela y jugando con los escapularios que le pendían del pescuezo. ¿Yo? En casa de unas muchachas muy bonitas que me vieron pasar y me llamaron. Ahí estaba una señora gorda sentada en un sillón que me preguntó cómo me llamaba yo
¿Y cómo se llamaba mi madre? ¿Y quién era mi padre? ¿Y dónde vivía yo? ¡Jesús, Jesús!, exclamó señá Josefa, persignándose. ¡Ay!, continuó la chica sin parar mientes en la abuela. ¡Qué gente tan preguntona! Y no sabe su merced cómo una de las muchachas aquellas me quería cortar el pelo para hacer una cachucha. Sí, señor, pero yo me zafé. ¿Ve usted, espíritu maligno, y por dónde trepa?, volvió a exclamar la abuela como si hablase consigo misma. Y si no es por un hombre, prosiguió Cecilia, que estaba acostado en el sofá y regañó a las muchachas y les dijo que me dejaran quieta, y luego se fue para su cuarto bravísimo. ¿Su merced no sabe quién es ese hombre, abuelita? Yo le he visto hablar con su merced algunas veces allá en Paula, cuando vamos a misa. Sí, es él, no me cabe duda. Y ahora recuerdo que es el mismo que cada vez que me encuentra en la calle me dice callejera, perdida, pilluela y muchas cosas. Y dice que mandará a los soldados que me cojan y me lleven a la cárcel. ¿Qué sé yo cuántas cosas más? Le tengo mucho miedo a ese hombre, debe ser muy regañón. ¡Niña, niña!, exclamó sordamente la anciana, apartándola un poco de su pecho y mirándola de un modo extraño y fijo, más enojada que sorprendida, pero como si le ocurriese un grave pensamiento o un doloroso recuerdo, y entre amonestarla y aconsejarla, lo que acaso equivalía a alumbrarle aquello de que debía estar ignorante toda la vida, su ánimo triste luchase un mar de dudas. Con sorpresa de la nieta, selló de golpe sus labios. Poco a poco fue serenándose el piélago alborotado. Se desvanecieron una después de la otra las nubes apiñadas en aquel horizonte naturalmente sombrío. Y volviendo a estrechar la niña en sus desnudos brazos, añadió con toda la dulzura que pudo dar a su voz, por naturaleza bronca, con toda la calma de que pudo revestirse su semblante: Cecilia, hija de mi corazón, no vayas más a esa casa. ¿Por qué, mamita? Porque, contestó la abuela como distraída, no sé verdaderamente, mi alma, no lo sé, no podría decirlo siquiera, pero es claro y constante, niña, que esa gente es muy mala. Mala, repitió Cecilia azorada, y me hicieron tantas caricias y me dieron dulces y raso para zapatos, si tú supieras lo que me chiquearon. Pero no te fíes, niña. Tú eres muy confiada y eso no está bien. Por lo mismo que te chiquearon, tanto debía de andar con 4 ojos. Querían atraerte para hacerte algún daño. Uno no puede decir de qué son capaces las gentes. Tantas cosas suceden ahora que no se veían en mi tiempo. Cuando menos lo que procuraban era que te descuidaras para coger unas tijeras y tumbarte el pelo. Sería una lástima, porque tú lo tienes muy hermoso. Además que ese pelo no te pertenece, sino a la Virgen que te salvó de aquella grave enfermedad. Acuérdate, yo le ofrecí que si te ponías buena, le daría tu cabellera para adornar su esfinge en Santa Catalina. No te fíes, te digo. Esto diciendo, le cogía la cabeza a la nieta entre ambas manos y le desparramaba los copiosos rizos por la espalda y los hombros. Sí, replicó Cecilia apretando los labios y levantando con aire de desdén la frente, como yo soy tan boba para que me engañen así. Sin embargo, hijo, lo mejor de los dados es no jugarlos. Yo bien sé que tú eres una muchacha dócil y entendida, pero estoy cierta que no conoces a esa gente. Mira, no le hagas caso, aunque se les seque el gañate llamándote, no vayas a donde están. Más ahora que me acuerdo, lo mejor es que ni por 100 leguas te acerques por sus alrededores. Luego, ese hombre que tú misma dices que donde quiera que te topa te pone mala cara, ¿sabe Dios quién será? Aunque no debemos pensar mal de nadie. Con todo, como puede ser un santo, puede ser Y se persignó sin concluir la palabra. El Señor sea con nosotras. Además, Cecilia, tú eres muy inocente, algo atolondrada, y en esa casa, tú no lo sabes, hay una bruja que se roba a las muchachas bonitas. Por milagro de su divina majestad, ¿has escapado? Tú estuviste allí por la tarde, ¿no? Por la tardecita, ¿todavía no habían encendido las luces de las casas?
Ay de ti si llegas a entrar de noche. Vamos, no vayas más en tu vida a esa casa, ni pases tampoco por la cuadra. Ajá, con que allí vive también un muchacho ya grande, que a cada rato lo topo por Santa Teresa con un libro debajo del brazo. Siempre que me ve, me quiere coger, me corre detrás y sabe mi nombre. Estudiante perverso como todos ellos, cuando menos se le cayó de las uñas al mismo Barrabás. Pero voy viendo que tú tienes una cabecita dura como una piedra y que por más que me afano en aconsejarte no consigo nada. En efecto, ¿quién ha visto que una niña tan linda como tú se anda azotando calles con las chancletas a rastro y el pelo suelto y desgreñado hasta las tantas más cuantas de la noche? ¿De quién aprende estas malas mañas? ¿Por qué no me has de hacer caso? ¿Y Nemesia, la hija de Seño Pimienta el músico, no está en la calle hasta las 10? Antenoche nada menos la topé en la plazuela de Cristo jugando a la lunita con una porción de muchachos. ¿Y tú te quieres comparar con la hija del señor Pimienta, que es una pardita andrajosa, callejera y malcriada? El día menos pensado, traen a esa espiritada a su casa en una tabla con la cabeza partida en 2 pedazos. La cabra, hija, siempre tira al monte. Tú eres mejor nacida que ella. Tu padre es un caballero blanco y algún día has de ser rica y andar en carruaje. ¿Quién sabe? Pero Nemesia no será nunca más de lo que es. Se casará, si se casa, con un mulato como ella, porque su padre tiene más de negro que de otra cosa. Tú, al contrario, eres casi blanca y puedes aspirar a casarte con un blanco. ¿Por qué no? De menos nos hizo Dios, y has de saber que blanco, aunque pobre, sirve para marido. Negro o mulato, ni el buey de oro. Hablo con experiencia, como que fui casada 2 veces. No recordemos cosas pasadas. Si tú supieras lo que sucedió a una muchachita cuasi de tu misma edad, por no hacer caso de los consejos de la abuela suya, la cual le pronosticó que si daba en andar por las calles tarde de la noche, le iba a suceder una gran desgracia. Cuéntamelo, Chepilla, repitió la niña con la curiosidad de tal. Pues señor, una noche muy oscura, en que soplaba el viento recio, por cierto que era día de San Bartolomé, en que, como ya te he dicho otras veces, se suelta el diablo desde las 3 de la tarde. Estaba la muchacha Narcisa, que este era su nombre, sentada cantando bajito en el quicio de piedra de su casa, mientras su abuela rezaba arrinconada detrás de la ventana. Me acuerdo como si fuera ahora mismo, pues Señor había tocado ánimas en el Espíritu Santo y como el viento había apagado los faroles, las calles estaban muy oscuras, silenciosas y solitarias, como boca de lobo, pues según iba diciendo, la muchachita cantaba y la vieja rezaba el rosario, cuando estando así, cate que se oye tocar un violín por allá en vuelta del ángel, que se figuró la Narcisa que era cosa de baile, y sin pedirle permiso a la abuela, sin decir hoste ni moste, echó a correr y no paró hasta la loma. Así que la vieja acabó de rezar creyendo que su nieta estaba en la cama. Según era natural, cerró la puerta y dejó en la calle a la pobrecita, interrumpió Cecilia a la contadora con muestras de ansiedad y lástima. Ahora verás, la viejecita antes de acostarse, porque ya era tarde y se caía del sueño, cogió una vela y fue al catre de la nieta para ver si dormía. Figúrate cuál no se quedaría ella que la amaba tanto al encontrarse con el catre vacío. Corrió a la puerta de la calle, la abrió, llamó a gritos a la nieta, Narcisa, Narcisa, pero Narcisa no responde. Ya se ve cómo había de responder la infeliz si el diablo se la había llevado. ¿Cómo fue eso?, preguntó azorada la niña. Yo te lo contaré, prosiguió seña Chepa con calma, notando que producía el efecto deseado su cuento de cuentos. Pues, señor, al llegar Narcisa a las 5 esquinas del Ángel, se le apareció un joven muy galán que le preguntó a dónde iba a aquella hora de la noche. A ver un baile, contestó el inocente. Yo te llevaré, repuso el joven, y cogiéndola por un brazo la sacó a la muralla. Aunque era muy oscuro, reparó Narcisa que según iba andando, el desconocido se ponía prieto, muy prieto como carbón, que los pelos de la cabeza se le enderezaban con lesma, que
al reír asomaba unos dientes tamaños como de cochino jabalí, y que le nacían 2 cuernos en la frente, que le arrastraba un rabo peludo por el suelo. Vamos, que le echaba fuego por la boca como un horno de hacer pan. Narcisa entonces dio un grito de horror y trató de zafarse, pero la figura prieta le clavó las uñas en la garganta para que no gritara, y cargando con ella, se subió a la torre del ángel, que, según habrás reparado, no tiene cruz, y desde allí la arrojó en un pozo hondísimo que se abrió y volvió a cerrarse, tragándosela en un instante. Pues esto es, hija, lo que le sucede a las niñas que no hacen caso de los consejos de sus mayores. Dio aquí fin a su cuento señá Chepa, y comenzó la admiración, el pavor de Cecilia, la cual se puso a temblar de pies a cabeza y a dar diente con diente, aunque sin cesar de bostezar, porque más era el sueño que el miedo, con lo que, dando traspiés, se fue a la cama, que es a lo que le tiraba la astuta vieja. Muchos otros cuentos por el estilo le hizo la andariega muchacha, pero estamos seguros que no sacó otro fruto con ellos que llenar su cabeza de supersticiones y amilanar su espíritu. Ello es que no por eso dejó la chica de hacer su gusto, escapándose a veces por la ventana, aprovechándose otras del momento en que le enviaban a la taberna de la esquina inmediata para andarse de calle en calle y de plaza en plaza, cuando en pos de la iniciativa música de un baile, cuando tras los tambores de los relevos, cuando de los carruajes del entierro, cuando en fin de la turba muchachil que arrebataba el medio de plata en el bautizo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, suscríbete y regálame tu mejor like. Nos vemos en próximos libros. Que tengas un maravilloso día.